Muy buenas noches, bienvenidos a todos. Quiero empezar congratulándome por el éxito de Escribidores. La verdad que este ha sido un año fantástico, cada año es mejor que el anterior y eso se debe enteramente a este extraordinario equipo, a Raúl Tola y a todo el equipo de la Cátedra Vargas Llosa. Él los ha mencionado por nombre hace un momento y, por supuesto, a nuestros socios que han hecho posible estas jornadas verdaderamente fantásticas. Y, desde luego, lo más importante, el público que ha acogido estas jornadas con tanto entusiasmo. Así que muchísimas gracias una vez más en realidad a los públicos, porque esto ha tenido lugar, pues como saben ustedes, en 8 ciudades andaluzas y en todas ellas la respuesta ha sido la misma, un enorme entusiasmo. Tengo el enorme honor de ocuparme hoy de la última mesa redonda de estas jornadas con 2 invitados verdaderamente de lujo, con Sergio del Molino y con Andrés Trapiello. Yo soy en principio enemigo de las presentaciones largas por varias razones. Primero, los conocen perfectamente bien, los han leído mucho y además porque basta un clic, quien no los conozca demasiado, basta un clic para acceder a toda la información. Así que no voy a abundar demasiado en la biografía de cada uno ni en la bibliografía de cada uno. Empiezo con Sergio, por supuesto, felicitando a Sergio por el premio Alfaguara que acaba de ganar, con una novela que ninguno de nosotros conoce todavía. Entiendo que el título es Los Alemanes, que saldrá ahora en marzo, y le espera una maratón tremenda por toda España y por toda América Latina. Y Sergio pues, es autor, como saben ustedes, de libros de ficción, de libros de no ficción y de libros de ese género hermafrodita que a mí me encanta particularmente, ese género que uno no sabe exactamente qué es y qué no es, y que lo es todo y no es nada a la vez. Y nada, entre mis favoritas, pues, a ver, quizá La Hora Violeta, Lo que a nadie le importa, La mirada de los peces, Un tal González, que es un libro muy divertido. Se hizo especialmente famoso, recordarán ustedes, por un ensayo muy importante, La España vacía. Un libro al que le pasó quizá lo mejor, Sergio, que le puede pasar a un libro, y es que muchos años después de publicado, mucha gente hizo suyo el tema, el asunto del libro, sin recordar ya que fue su libro el que puso ese tema, digamos, en la agenda, en la mesa, porque La España vacía, o vaciada, como prefieren algunos, es un gran tema, un tema de discusión y de debate permanente en la vida política, en la vida social, además de la vida literaria, y ya mucha gente cita la expresión, la hace suya, sin ni siquiera recordar que quien, digamos, fue culpable de que esto se pusiera de moda es el propio Sergio. Así que nada, bienvenido, Sergio. Muchísimas gracias, Álvaro. Y Andrés, pues nada, Andrés tiene una biografía, si contara su biografía, esa sí que es una novela verdaderamente fascinante. También autor, como saben ustedes, de ficciones, de libros de no ficción, también de géneros hermafroditas, y bueno, su monumental Salón de Pasos Perdidos, que ya va por el volumen 24, si no me equivoco, está en clara competencia con Pérez Galdós. Yo creo que los episodios nacionales son como 40 y pico, así que estás muy cerca, y luego tendrás que alcanzar a Balzac con La comedia humana, más complicado porque son 90 volúmenes, pero bueno, en ello va avanzando. Y bueno, tiene libros maravillosos, mencionaré, y poemarios también, es un poeta muy importante. Yo especialmente Un sueño en otro, es un libro que me gusta mucho. Acaso una verdad, también es un poemario que me gusta mucho, y bueno, y novelas muy importantes, Los amigos del crimen perfecto, por ejemplo, Al morir Don Quijote. Y luego, pues eso, en el género hermafrodita, a mí me gusta especialmente Madrid 1945, me parece un libro fantástico, así que bienvenido, Andrés, también. Quiero hacer una muy breve reflexión sobre el tema que nos convoca, antes de empezar a disparar, que es el tema de la palabra y el poder, o el tema de la literatura y el poder. Es un tema muy antiguo que suscita las grandes preguntas para las cuales no siempre hay una única respuesta válida, ¿no? Por ejemplo,
¿son el poder y la buena literatura cosas antagónicas o no? Orwell decía y escribió que todo arte es propaganda, pero claro, no toda propaganda es arte. Si uno echa un vistazo a grandes periodos de la literatura en español, por ejemplo, el Siglo de Oro, hay una literatura de propaganda y por momentos hasta servil y de un gran sometimiento, y sin embargo una gran literatura, ¿no? La única comedia de Quevedo, como ha de ser el privado, es un libro básicamente de exaltación del conde duque de Olivares y del rey, y es un libro de propaganda pura y dura, y eso es Siglo de Oro español, nada menos. Los autos sacramentales de Calderón de la Barca son una exaltación de la moral oficial de entonces, que era la moral de la Iglesia, que era parte fundamental, esencial del Estado español. Y bueno, pues allí también había propaganda de la Iglesia, propaganda de los Austrias, de la dinastía. Era una literatura de propaganda. Es verdad que algunos se tomaban algunas libertades, no con los poderes máximos, sino con poderes de segundo nivel, como en fin, Fuenteovejuna, la más conocida, Lope de Vega, pues sí, se meten con el comendador, o Claramonte se mete en la Estrella de Sevilla, se mete con algunos jueces, en fin, denuncian cosas o abusos muy particulares, pero nunca cuestionan todo el orden político y social, ¿no? De manera que, bueno, ahí hay propaganda en general, pero de un nivel extraordinario. Y hoy eso a quién le importa, ¿no? Otras preguntas que suscita este tema. Es decir, ¿es el poder político la única forma de coartar la palabra y la literatura, o los movimientos y corrientes sociales y las modas literarias lo son también? ¿Debe o no un escritor aceptar un cargo público, o si lo acepta está traicionando el mandato, en el supuesto de que ese mandato exista y sea válido, que tiene el escritor supuestamente de ser un contrapoder? Si uno acepta formar parte del poder, su literatura se mediocriza, se vuelve una literatura adocenada. Goethe fue ministro durante 10 años en la ciudad de Weimar y salió de allí y escribió su ópera magna, Fausto. Sergio Ramírez, a quien acabamos de premiar, dijo en alguna ocasión, hace ya algunos años, algo que pareció muy interesante. Él fue, como saben ustedes, viceministro del gobierno sandinista, el primer gobierno sandinista en los años 80, por tanto una figura muy prominente del poder, y él decía: los informes técnicos que me llegaban, o incluso los rumores palaciegos, eran sustitutos de la realidad. Es decir, otra forma de decir propaganda, era una deformación de la palabra, ¿no? Estamos hablando de la palabra y el poder, era una deformación de la palabra. Eso, en principio, como escritora, Sergio, en teoría, sobre el papel, debía haberlo empobrecido. Y sin embargo pasó lo contrario. Él dice: a mí esto me enriqueció porque me permitió ver de cerca cómo funciona el poder y cómo deforma la palabra. Así que, por eso repito lo que decía antes, no hay una única respuesta válida, y voy a tratar algunos de estos temas con ustedes. Así que arranco primero con el tema de si el escritor y la escritora, por supuesto, son un contrapoder, o si eso es una majadería, es una cursilería, y el escritor no tiene ninguna obligación de ser un contrapoder. ¿Quién arranca? Andrés. Bueno, por veteranía. Muchísimas gracias, Álvaro, muchísimas gracias a ustedes. Yo estaba encantado escuchándote, podías haber seguido toda la tarde y yo hubiera aprendido muchísimo. No, yo creo que, bueno, es interesante lo que se dice. Tú dices, el escritor es importante en este juego del poder. Se centraría todo en la palabra libertad. Si hay libertad, hay literatura. Si no hay libertad, normalmente lo que suele haber es propaganda. Decía Robert Frost una cosa muy bonita de la poesía. Él era un poeta americano muy conocido. En Estados Unidos no hay película donde no se cite un verso de Emily Dickinson o un verso de Frost. Y decía Frost, a propósito de la rima, decía, bueno, escribir poesía sin rima es como jugar al tenis sin red. Bueno, en el caso del periodismo y en el caso del poder, hacer periodismo sin libertad, hacer literatura sin libertad es como jugar al tenis sin red, no sirve para nada.
El poderoso va a querer siempre propaganda. El escritor, en cambio, va a intentar darle literatura. La literatura en general no tiene una aplicación directa e inmediata, casi nunca. Si nosotros tiramos del siglo XX, vemos que los escritores más importantes del siglo XX han empezado a tener influencia en la literatura, en el pensamiento, 30, 40, 50 años después de muerto. Joyce, Kafka, Pessoa, en fin. Al contrario, los escritores que han sido influyentes, muy influyentes, los ha habido, tu padre ha sido muy influyente en la política, pero son minoritarios, digamos, en la inmensa mayoría de los escritores no son importantes, no son poderosos y el poder no los busca. Lo que sí ocurre a veces es que el escritor, que es pobre por naturaleza, a veces es pobre de espíritu, es que se ofrece o se postula con el poder para hacerle esos trabajos de propaganda. Y ahí es cuando el papel del escritor es un papel, como dicen los italianos, donde hace una bruta figura, porque la posteridad le va a exigir su comportamiento ético y verá que no ha sido del todo honorable. Por tanto, yo creo que a veces los escritores intervienen de una manera directa en la política o en la actualidad porque necesitan mejorarlo. Tú has citado antes a Galdós. Galdós es una persona que fue diputada y sus episodios nacionales fueron importantes, mucho más que si hubiera sido diputado, porque lo que hace en sus episodios es dar una visión no solo de la literatura, sino de la historia, que es más importante. Yo, en ese sentido, solo puedo hablar por mí. Y desde mi punto de vista, yo no soy en absoluto importante, pero sí he tenido un cometido como escritor a la hora de enfrentarme con un poder, que es el poder de la literatura y de el modo en que la literatura se ha dado en España. Cuando yo escribí Las armas y las letras, obviamente esto fue un ofrecimiento de un editor y yo dije que por nada del mundo me metería en ese territorio, en ese campo minado, que era el de la memoria histórica, porque eso sí que es determinante para un país. Es decir, lo que recordemos o lo que no recordemos, o la historia que queramos hacer o no, y deslindar ese campo de escritores, entre comillas, buenos y, entre comillas, malos, era peligroso. Y ahí sí que había un enfrentamiento directo con el poder, no un poder político que en un primer momento el poder político estaba ajeno ya a esos asuntos, pero no el poder cultural. El poder cultural en este momento, yo, en fin, en el país, hace ya casi 40 años, intenté expresarlo en una sola frase, en el caso español. Quienes ganaron la guerra civil perdieron los manuales de literatura. Y los que ganaron la guerra civil la perdieron, y los que la perdieron, por el hecho de haberla perdido, obtuvieron como premio los manuales de literatura. Por tanto, veíamos que los escritores buenos, entre comillas, en España solo podían ser de izquierdas, en tanto que, aunque hubiera escritores buenos de derechas, no podían ser buenos, sino que eran malos. Esto sí era poder. E intervenir con eso, porque eran nombres propios además, era, digamos, redibujar una vez más el mapa literario español, pero que iba, digamos, que tenía, digamos, consecuencias grandes. Hoy lo estamos viendo, ¿sabes? Es decir, hoy en Cataluña cuando dicen, bueno, la literatura franquista, ellos metían en la literatura franquista a Cervantes, a Juan Ramón, a Galdós, a todo el mundo. Por tanto, yo creo que el escritor tiene muy poco que hacer en tanto que escritor, mientras, digamos, coyunturalmente, pues el poder no le brinde zonas donde pueda mejorar la situación. Pero normalmente, ya insisto, el poder quiere propaganda y el escritor lo que quiere normalmente, si es un escritor honrado, noble y generoso, es darle literatura, porque es lo que puede dar, ¿no? Más o menos es la idea que yo tengo del asunto. Claro. Pero quizás, Sergio, es decir, sobredimensionamos el rol
del escritor frente al poder y al hacerlo le quitamos libertad. Es decir, finalmente es una decisión soberana, individual de cada escritor y uno puede decidir que no quiere ni siquiera meterse en ese tema, no quiere tener nada que ver con ese asunto, quiere hacer buena literatura y no tiene ninguna obligación moral de ningún tipo con nada, ni con nadie, ni con su tiempo, ni con su sociedad, ni mucho menos enfrentarse al poder. Y también sobredimensionamos a veces el poder del escritor en la sociedad. Quizá tenemos una idea un poco romántica de eso, ¿no? Sin duda alguna, yo creo que como otras expresiones, la literatura y el periodismo también, en tanto que está asociado a la literatura, sufren el estigma del romanticismo, de la romantización. Y es verdad que yo creo que hay una idea un poco banal y naif que exige y que creo que está aceptada por muchos escritores de considerarse pues, una especie de contrapoder o de ariete o de arma contra el poder, ¿no? Y en realidad creo que la literatura lo que es más que un arma que va al lado del poder en la propaganda o que va contra el poder, lo que me parece a mí que es un síntoma, la literatura y el periodismo, es un síntoma que permite medir el grado de libertad que hay en una sociedad. Quiero decir, realmente la literatura tal y como la entendemos y tal y como la disfrutamos en el mundo de hoy, solo es posible en una sociedad que respeta la libertad y que valora la libertad, ¿no? Y entonces, en ese contexto, la literatura puede emerger de la única forma que podemos valorarla, que es desde la inutilidad. Yo siempre he reivindicado la inutilidad de la literatura como un valor fundamental, clave, y como un valor indicativo, como ese canario en la jaula en las minas que se usa para detectar si hay oxígeno o no hay oxígeno y si hay que salir corriendo porque el aire se ha vuelto irrespirable. En el momento en el que la literatura no se ejerce con libertad, tenemos que empezar a hacer sonar las alarmas, porque eso significa que la sociedad en la que eso sucede se está volviendo irrespirable. O sea, no es algo que afecte solo a los escritores, es algo que está afectando a todo el mundo. Entonces, garantizar una escena literaria libre no es algo que corresponda en exclusiva al ejercicio de los escritores. No es una responsabilidad que debemos hacer caer sobre los hombros de los escritores, sino que debe ser un compromiso social. Es decir, una sociedad libre debe facilitar y debe tolerar en absoluto el ejercicio libre de la libertad, porque en las sociedades que no son libres, los escritores no están escribiendo, están en campos de reeducación. Es decir, no están. Entonces, el hecho de que haya una escena literaria viva, plural, y que cada escritor haga lo que le dé la gana realmente, sin sentir una presión por escribir en determinado sentido, a favor o en contra, adscribirse a determinada corriente o a determinado orden correcto de las cosas, es síntoma de que en esa sociedad es libre. En las sociedades que no son libres no existe eso. Exacto. No. Y por eso mismo, Andrés, antes de pasarte la palabra, en las dictaduras los escritores tienen una presión mayor para involucrarse y para jugar ese rol de antipoder o contrapoder y, por tanto, arriesgar mucho más. Es casi como que no se le perdonara a un escritor bajo una dictadura hacer solo literatura. Tiene que hacer lo otro también. Puede hacerlo a través de la literatura o por fuera, pero en todo caso, y eso es quizá porque la dictadura, es una paradoja, bueno, quizá no lo es, la dictadura valora la literatura de una manera que la democracia no. La dictadura te persigue, por tanto te valora. La democracia te ignora muchas veces, ¿no? Ya, yo voy a coger el ejemplo de Sergio del pajarito, el jilguero de la mina, porque detecta el grisú y sale corriendo. Yo te lo vuelvo por el de la rana. El problema de la rana es que cuando tú pones en un recipiente agua caliente y metes la rana y calientas el agua caliente, la rana no percibe el cambio de temperatura y acaba muerta cuando el agua hierve. El escritor viene a ser exactamente a veces en una sociedad democrática eso, cómo el ambiente está caldeándolo de tal manera que no es sensible a algunos asuntos importantes civil, moral y políticamente. Pongo un ejemplo. Hoy se va a celebrar la Gala de los Goya en Madrid. Supongo que habrá todo tipo de adhesiones inquebrantables como en la época del caudillo. Recordemos lo que pasaba en el Festival de Cine
de San Sebastián, donde los mismos actores que están hoy en la calle Goya o en donde lo hagan, estaban en San Sebastián, donde había una lucha muy violenta, muy expuesta, muy arriesgada contra ETA, donde el mundo del cine mayoritariamente era absolutamente insolidario con aquellos que se manifestaban a 20 metros pidiendo detener el terrorismo. ¿Y por qué eran insensibles? No eran insensibles a las muertes, no, eran porque eran la rana en un ambiente donde estaba muy caldeado y ya no eran sensibles. No eran sensibles a nada de esos, miraban hacia otra parte. El problema que tenemos en las sociedades democráticas, en Europa y en América, y lo que nos viene de América otra vez a Europa, magnificado en cancelaciones, en histerias, en una especie de extrapolaciones a veces irracionales, lo que estamos viendo es que el ambiente general es de un agua hirviente que los escritores pasan, entre otras cosas, porque la cultura occidental y la cultura americana, norteamericana, es básicamente una cultura de izquierdas. No solamente la escritura, es decir, el medio es un medio de izquierdas. Y como tú no pertenezcas a esa tribu y a esa especie de comunidad, no vas a poder decir nada. Es decir, o bien te cancelan, o bien los temas te demonizan, y es muy difícil. O sea, decimos hablando de libertad. Bueno, Pasternak, en la Unión Soviética, escribe su Doctor Zhivago con todo el KGB delante y escondiendo los manuscritos. El escritor finalmente puede escribir lo que quiera porque en su casa es libre. El problema es cuando el medio te cambia tanto la cabeza que ya no escribes más que lo que quiere ese medio. Ese es el problema. Y por eso hay literaturas muy mediocres en países teóricamente muy democráticas, porque al final te han ensordecido, te has acorchado y te has acomodado. Es decir, estamos viéndolo constantemente. Lo de ETA, desde luego, era una cosa clamorosa. Es decir, que se protestara, recuerdo, en un festival en aquel momento contra la guerra de Irak, que estaba a 2.000, que estaba bien protestar contra la guerra de Irak a 3.000 kilómetros, pero caramba, tienes la guerra de ETA a 15 metros. Después, además de que hayan salido al escenario tal que aquí, unos encapuchados, ¿verdad?, a gritar Gora ETA, y todo el patio de butacas en silencio, y no echándolos. Y eso sí, con una pegatina de no a la guerra, todo el mundo. Recuerdo que la Sara, la mujer de Sabater, contaba cómo había 2 montones de pegatinas, uno de no a la guerra y otro de no a ETA. Y el de no a ETA siguió exactamente igual y el de no a la guerra se acabó. Entonces, yo entiendo que lo que se debe hacer, es decir, la libertad es muy difícil de mantenerla, y yo entiendo que si no está uno muy sobre aviso, te llegas acomodando a todo. Y entonces, este es, a mi modo de ver, el problema que hay, básicamente, porque la libertad, pues sí, es una buena palabra, pero la libertad se muestra andando. ¿Y por qué esas gentes que estaban allí no eran libres para cogerla, no estaban en contra de ETA? Si seguramente uno por uno diría, no, esto es tremendo, no puede ser, esto es insoportable, una sociedad con el terrorismo aquí. Seguramente de uno en uno eran exactamente personas razonables, personas buenas gentes, etcétera. Pero la comunidad, es decir, el agua caliente esa hirviendo, pues te llega a hacer socialmente insensible. Sí, Andrés, pero estás poniendo, y es verdad, estás poniendo un ejemplo de una amenaza verdaderamente totalitaria, con una situación muy parecida a las sociedades en las que existe un control mafioso por parte de una organización violenta que tiene amedrentada a la sociedad civil, y en la que solo unos pocos con un coraje cívico por encima a prueba literalmente de bombas en este caso, y además pagando con su vida ese coraje, se atreven a alzar la voz. Pero estamos hablando de ese periodo
en el hoy y ahora, en el lugar en el que estamos aquí, que no es el Festival de San Sebastián de los años 80-90, que hace oídos sordos a los coches bomba, en esta España en la que estamos, creo que no se puede decir que la temperatura de la olla esté alcanzando un hervor en el cual ya no se están hirviendo ya las ancas, porque el mero grado de la ebullición que hay en el debate público, el ánimo de la bronca, la contrabronca, la politización masiva, la cantidad de exasperación que hay en el debate cultural, en el debate intelectual, en el debate político, lo que habla es de una sociedad que se está expresando. Quiero decir, los problemas son otros. La polarización es atosigante y nos puede llevar a un territorio muy negro, es cierto. Pero, Andrés, tú escribes todas las semanas todo lo que quieres y creo que nadie te dice nada de lo que... O sea, tú no sientes una coacción por escribir lo que tú quieras, evidentemente. No. Y hay discusiones constantes entre unos y otros, y hay una discusión bronca, banal, estúpida, subida de tono, o sea, vulgar en muchos aspectos, que a mí me incomoda en muchas de sus expresiones, pero la discusión existe. Es decir, la discusión está, no hay una amenaza violenta que inhibe esa expresión, ¿no? Realmente el debate está. Quizás, Sergio, hay una amenaza de otra forma. Por ejemplo, en la deformación del lenguaje utilizado como demonización o exorcismo, si quieres, para decirlo al revés. Por ejemplo, la palabra facha o la palabra progre. Claro, mucho más facha que progre hoy en día, porque la cultura es más de izquierda que de derecha, pero las dos se utilizan de una manera muchas veces intimidatoria, de tal forma que puede tener el efecto no de, digamos, limitar el espacio de libertad de expresión mediante ucases o decretos o normas, pero sí de crear un clima en el que ya no te atreves a decir ciertas cosas. Pero por eso yo creo que es importante decir, atrévete, que no pasa nada. Que no estamos en una sociedad en la que va a venir un señor por la noche, o sea, no va a llamar la policía por la noche y te va a sacar por el artículo que has publicado por la mañana. Es decir, atrévete. ¿Qué puede pasar? Que sí, que te demonicen, que tus amigos dejen de ser tus amigos y te llamen facha, o te llamen rojo, o te apliquen el insulto que toquen en cada momento. Que pierdas, o sea, que sí, que puedes sufrir ese tipo de cosas íntimas que pueden ser muy importantes. Pero si tú valoras tu expresión es más importante. No pasa nada. Y lo único que queda, Andrés, esto hay que subrayarlo. Quizás hay que atreverse. Claro, si te atreves hay el riesgo de que pues, te cierren, no sé, puestos en la universidad o te cierren las puertas a algún lado, pero hay que atreverse, Andrés. Quizás, digo, a lo que voy es que quizás es la única solución, efectivamente. Bueno, yo entiendo, tú has hablado de la palabra fachosfera, ¿no? O de la palabra facha. Es decir, tú dices que no vivimos un tiempo tan radical como el de los años 80-90 en el País Vasco. Yo entiendo que no hay muertos, pero que la crispación puede ser igual. Es decir, que por un lado yo no... Pero es que no es menor, quiero decir, o sea, el hecho, cuando hablamos en un ámbito superficial, si leemos la prensa de hoy, y a veces esto lo hablo, pues por ejemplo, don Carlos Alsina, que es muy lector de la prensa de los años 30, ¿no? que es un erudito de la Segunda República, y a veces comparamos lo parecidos que son los periódicos de hoy a cómo eran los periódicos de los años 30, que en realidad que tenían una preeminencia de la opinión, estaban muy crispados, había mucha frontera, y es verdad que el ambiente parece lo mismo. La diferencia es que la gente no está pegándose tiros por la calle, y no es una diferencia menor. Bueno, es que no es una diferencia menor. Bueno, acaban de matar a 2 guardias civiles pero no por publicar una cultura. No, perdona, han matado a 2 guardias civiles de narcotráficos. Porque no estaban dotados de una barca, parece, ad hoc, jaleados en la orilla, supongo que los compinches. Bueno, el pueblo en donde ha ocurrido esto, que es en el sur, pues no están contentos con ello. Es decir, no estoy diciendo que son narcotraficantes, no es lo mismo el narcotraficante que el de ETA, pero sí es verdad que hay un clima que moralmente ha permitido que esos narcotraficantes tuvieran barcas mejores que las de la Guardia Civil, que camparan por sus respetos desde hace mucho tiempo, al parecer, por lo que dicen los del pueblo, y eso se ha crispado. Yo no digo que España esté tan crispada como hace 40 años, no. Yo digo que el debate político es un debate político
viciado. Sí. Que los escritores participan en él en un grado o en otro, y nadie... A ti nadie te censura, a mí nadie me censura. Pero hay debates, yo insisto, el 90%, creo, en fin, yo he votado Partido Socialista 25 años, o sea, ahí sé de lo que estoy hablando. Mayoritariamente, la cultura en España, en Europa y en Estados Unidos, básicamente está dominada por principios de izquierda, valores de izquierda. ¿De dónde vienen? Vienen del romanticismo. Vienen que las ideas de libertad estaban representadas en liberales de izquierdas. Esto en 150 años ha cambiado muchísimo, hasta el extremo de que las fronteras entre izquierda y derecha en muchas ocasiones se ha cambiado, ¿no? Es decir, ha sido tan permeable que ya no sabe, como decía, yo ya no sé quiénes son los nuestros, ¿no? O sea, yo ya no soy de los nuestros. Bueno, esto... en el ambiente intelectual o literario tiene consecuencias. Tú dices, atrévete. Bueno, ¿cómo te vas a atrever en un medio donde el 90% del H2O que se calienta es hostil a ti, en principio, a tus ideas, a tus exposiciones? Una pregunta, sencillamente, y no quiero llevar el debate a este asunto. En España está habiendo un debate muy importante sobre la amnistía, muy importante. Muy importante. Yo te puedo decir en este momento, de carrerilla, 30 escritores y políticos que fueron de izquierdas que están delatando a la amnistía. No hay ni 5 escritores, entre comillas, evidentemente de izquierdas, que estén defendiendo la amnistía. No lo hay, ni artistas. Un debate que socialmente divide a la sociedad española en media sociedad, media sociedad. Por tanto, tendríamos que tener 20 escritores escribiendo en contra de la amnistía y 20 escritores escribiendo a favor de la amnistía. Eso no existe. Esto que... Salen todos los días artículos contra la amnistía. Estoy hablando, no. Estoy hablando de escritores, y tú sabes perfectamente a quién me refiero. Me refiero a escritores. No me refiero a periodistas, a politólogos. No. Yo soy escritor y he escrito contra la amnistía. Uno de los cinco. Quiero decirte, perdón, uno de los 20. A lo que me refiero es que los temas de cancelación, los temas políticos, los temas candentes, la izquierda en general se los coge, en fin, con pinzas, porque son peligrosos. Yo siento decirlo porque la gente va a pensar, es que estás obsesionado con esas cosas. Yo no juzgo si está bien o está mal. La misma semana que se hace un homenaje en España a Jaime Gil de Viedma, se cancela a Plácido Domingo. Punto. Yo no digo si Gil de Viedma tenía o no razón para tener ese homenaje. No digo eso. No digo tampoco si Plácido Domingo era o no culpable de esas historias. Lo que quiero es que cuando se plantean los temas y los debates, a mí me gusta que sean ecuánimes. O sea, yo no quiero ser ni equidistante ni partidista, sino que... ¿Pero ecuánime qué quiere decir? Ecuánime quiere decir que ves lo positivo y negativo de una cosa y lo positivo y negativo de otra, y no lo juzgas. Es decir, a mí eso va en contra de la expresión. Que decir, yo cuando opino yo no soy ecuánime. Es decir, yo puedo ser incluso pasional, incluso puedo ser injusto. No, hombre, es decir, la libertad, la expresión libre no es... incluso puedo ser partidista. No, perdona, pero sabiéndolo, no, hombre. Pero claro que sí. Sabiendo que eres partidista y que puedes ser injusto siendo partidista, ¿sigues siendo partidista? No. Todo el mundo nos conducimos con una idea de derecho natural, de lo que es bueno, lo que es malo, y lo que crees que es bueno, lo haces, pero no sabiendo que eso es malo, lo voy a hacer porque, como soy original, como soy partidista y como soy un hombre que decido ser, en este caso, radicalmente, extravagante, lo hago. No, extravagante no. Decides expresar lo que quieres. Es decir, la ecuanimidad no es un criterio que se le pueda exigir a nadie. O sea, bueno, yo no se lo exijo a nadie, yo me lo exijo a mí. Vale, bien, pero... a mí la gente que sea lo que quiera. Yo lo que quiero ser es ecuánime en todas las cosas que hago, con mis hijos, con mis amigos, con mis enemigos. Es decir, intento conducirme de una manera... Eso es la liberalidad. Ahora, Sergio, tú has dicho una cosa que es interesante y que tiene mucho que ver con... Es muy pertinente esta discusión. Cito un poco de memoria. Hablando del populismo, has dicho de una manera muy simplista y deformada, dice ciertas verdades. Y eso complica mucho la posibilidad de rebatirlo.
y solo te quedan dos opciones, o convertirte o desaparecer. Es un poco lo que está diciendo él. Lo que planteaba, que es un argumento de Contra la España vacía, que es un libro que habla mucho sobre el populismo, que es una preocupación, lo que planteaba tenía que ver más con el tono. Evidentemente, los discursos populistas, que son demagógicos por naturaleza y manipuladores, pero es verdad que se dirigen a un descontento real y apuntan a problemas reales que hay en la sociedad. Que al abordarlos de forma demagógica, lo que imposibilitan es que se haga un debate racional ecuánime y cualquier aproximación medianamente civilizada al mismo, ¿no? Entonces, el populismo, cuando mete sus zarpas sobre un asunto, lo enturbia de tal forma que lo hace inviable, porque a quien quiere abordar el debate desde una forma honesta, qué horror de palabras, de una forma sincera, de una forma, en fin, en un debate civilizado y en un debate cada cual desde sus posiciones ideológicas, las que sean, pero en fin, con un debate que se puede abordar los temas. Uno quiere meterse en ese debate, no puede, porque el populista es una especie de ogro que grita, que intimida, que anula cualquier tipo de argumentación racional, y la única forma que tienes de debatir con ese ogro es poniéndote tú a su nivel y siendo un ogro, con lo cual pierdes también tus razones. O sea, el populismo lo que hace es ahogar cualquier posibilidad de debate sobre los temas, ¿no? Dando una falsa sensación, en ese sentido, de que se está debatiendo, cuando en realidad lo que está haciendo es apagando cualquier posibilidad de disidencia, cualquier posibilidad de pluralidad de opiniones y de puntos de vista acerca del asunto. Y eso, eso sí que es la olla en la que estamos viviendo. Sí. Es decir, esa es la olla y esa es la temperatura que está subiendo, y eso es lo que impide que cuando sube cada vez más el ruido, que es síntoma de una sociedad en la que podemos decir lo que queramos, y por eso estamos en este escenario y por eso lo decimos, y todavía no ha venido la autoridad a echarnos. Eso es lo que poco a poco acaba, por una vía del envilecimiento, acaba ahogando cualquier posibilidad de debate, acaba inhibiendo no tanto a la gente por temor a que le pasen cosas. O sea, la gente no interviene, los escritores no se inhiben y dicen me voy a mi torre de marfil o me voy a mi cama de Proust a huir del mundanal ruido y a escribir solo de asuntos que no tienen nada que ver con la red pública por miedo a que me llamen esto o por miedo a las consecuencias, sino por puro hastío, porque la discusión se ha vuelto tan banal, tan ruidosa, tan vulgar, que cualquier intervención es inane. Entonces la gente se inhibe por eso, porque toman la plaza pública los monstruos. Entonces, en el momento en el que los monstruos dominan todo el espacio, ya no hay sitio para los demás. Y eso es... Andrés, antes de que tomes la palabra, quiero... porque caí en la cuenta de una cosa interesante, si no me equivoco, corrígeme si me equivoco, ninguno de los dos votó la Constitución, tú por edad y tú por convicciones políticas de aquel momento. Esto es muy interesante. La Constitución española, lo traigo a colación porque es palabra, finalmente, estamos hablando de palabra y poder, la Constitución es palabra, y muy poderosa palabra, por cierto. El mundo de la cultura contribuyó a darle legitimidad a esa Constitución y a esa transición española. Contribuyó de una manera importante. No digo que el grueso de españoles se compró esa idea y esa transición y ese pacto porque los escritores se lo dijeron. Evidentemente que no sobredimensiono el rol del escritor, pero la cultura jugó un papel muy importante. Hoy, un sector de la cultura juega el papel contrario, está cuestionando la transición. En principio, sobre el papel, hombre, ¿qué cosa hay de mayor ejercicio de libertad que ese? Uno puede cuestionarlo todo en una sociedad libre y democrática. Sin embargo, y esta es la pregunta, no hay un peligro, no hay un riesgo de que el mundo de la cultura, con esa fuerza moral que tiene, al cuestionar la Constitución, que ninguno de ustedes votó, y al cuestionar la transición, contribuya a erosionar la democracia española. Sí, bueno, yo he de decir que he sido yo el que lo ha contado, que no he votado la Constitución. Yo en ese momento estaba militando en un partido de extrema izquierda. Nosotros yo creía que el recorrido que iba a tener ese asunto era pequeño. Mi solución pasaba, entre comillas, por una ruptura frente a un pacto, y bueno, es el error más grande que yo he tenido político en mi vida, que enmendé, he de decir, inmediatamente 8 meses después, votando, digamos, no la Constitución, ¿en las elecciones? Pero sí ya las elecciones inmediatas, siempre. 25 años al PSOE, nadie es perfecto, ¿qué le vamos a hacer?
Y a partir de entonces no he dejado de votar un solo día. Es decir, que la manera de enmendar ese error... Cuando tocaba. ¿Qué? Que no has dejado de votar un solo día, cuando se convocaban elecciones. ¿No? Pero, un solo día que fuiste convocado. Pero el problema que hay, es decir, el problema que hay, que tú has dicho muy bien, entre el tono y el discurso, es que en efecto el tono a veces se apropia del discurso. Es decir, y cuando el tono se va subiendo, vas dejando la racionalidad y entonces todo termina siendo de una manera muy tosca y al final únicamente prevalece el grito, la descalificación, el insulto y el atajo. O sea, porque al fin y al cabo el atajo es el quitar de en medio el entendimiento, el pacto, el acuerdo. Bueno, el tono es muy importante, pero no olvidemos lo otro, no olvidemos la razón y las razones que damos, que a veces el tono lo único que pretenden es que no se hable de la razón. Es decir, el grito lo que trata es de ocultar esto. Si a mí me llaman facha o me meten en la fachosfera, eso es un grito. Eso es un bozarrón que están diciendo para que todo lo que he dicho antes no se escuche. Claro. Y si se repite por segunda vez, también. Y si el problema que estamos viviendo en España es un problema, yo insisto, que no se ha superado, o sea, a través de vencedores y vencidos, si tú alineas a la mitad del país en el no pasarán, en el muro y en la fachosfera, es que estos son un insulto detrás de otro muy fuerte, porque luego están los insultómetros. Es decir, porque inmediatamente cuando ya el discurso político en la literatura o en el periodismo va subiendo de tono, vienen los insultómetros y los especialistas que dicen, no, es más grave que te llamen facha o que te llamen miserable o que te llamen cretino o que te llamen mediocre o que te llamen fracasado. Es decir, bueno, vamos a ver quién es el que decide la gravedad del insulto. A mí que me llamen facha me parece un insulto superior al que se acuerda de mi madre. Como decía a mí alguien, dice, no, se ha cagado en tu padre. No, es lavable. Pero lo otro no. O sea, es decir, lo otro te imposibilita y te dificulta tu desarrollo normal en una sociedad teóricamente democrática. Y, por tanto, esa es la gravedad. Es decir, ¿quién decide que el discurso tiene que ser así? ¿Quién decide que estamos más o menos crispados? ¿Quién decide que facha es menos que cretino o cretino más que facha? A mí cuando me llaman revisionista me molesta muchísimo. ¿Cómo no me va a molestar si justamente he intentado ser ecuánime cuando hablo de escritores? Que me equivocaré, pero desde luego si yo digo que a mí Rafael Alberti me parece un poeta mediocre, no lo digo porque crea que es un gran poeta y digo que es mediocre porque tengo ideas políticas. Me parece un poeta mediocre, punto. Pero no a mí. Se lo parecía a Ramón Gaya, que también era republicano y lo conoció en la guerra, al que yo tengo por maestro. O sea, que todo esto, la ecuanimidad, se demuestra andando. Ahora, los dos han dicho cosas muy interesantes precisamente sobre esto. Tú has dicho, Andrés, que en la época democrática, en la transición y ahora, la post-transición, los vencidos quieren ganar la guerra civil que perdieron sin pegar tiros. Esto habla directamente del lenguaje político, la violencia política, si quieres, ejercida ya no a través de los disparos, pero sí del lenguaje, ¿no? Y tú has dicho algo también muy interesante, Sergio, me parece que fue cuando presentaste el libro inspirado en Felipe González, no estoy seguro, corrígeme si me equivoco, cuando dijiste que dijiste, estamos empezando a apreciar en España que somos hijos de la transición y no nietos de la guerra civil. El tiempo parece no haberte dado la razón, es decir, porque esta crispación lo que indica es que España sigue siendo nieta de la guerra civil más que hija de la transición. Si atiendes al ruido, sí, ambiental, pero yo creo que todo este ruido tiene una de las consecuencias nefastas que tiene es que inhibe de verdad a mucha gente, es verdad, o sea, pero inhibe por lo que te hablaba antes de que le da pereza aportar algo a un debate que se ha convertido en excesivamente banal, gritón y de patio de colegio, ¿no? Es verdad que ha habido un intento
muy vehemente y protagonizado por gente de mi generación, de los nacidos, de los que no votamos la Constitución porque no habíamos nacido, de enmendar toda lo que se llamó el régimen del 78, la cultura de la transición, que llamaban, ¿no? Sobre todo desde la aparición después del 15M y de la aparición de Podemos y la aparición y la renovación de todo ese espacio a la izquierda del PSOE, que agitó mucho políticamente y el debate intelectual y ha creado una especie de consenso acerca de la maldad corrupta o el pecado original que tiene la Constitución española del 78, no hecha por un grupo de señores cínicos que lo único que hacían era perpetuar su privilegio venido del franquismo, ¿no? Ese mito y además el mito de que en España el franquismo se perpetúa por otros medios y que hay una especie de franquismo sociológico y que como el fantasma de Rebeca en la película de Hitchcock realmente sigue dominando el país, pues es un mito que ha tenido cierto éxito. Creo que menos de lo que parece. Creo que ha calado en una parte muy politizada y muy visible y que domina y que tienen parte de la hegemonía del discurso político, pero mi experiencia con el libro de González y de dar vueltas con España con el libro de González y de encontrarme con un montón de gente es que no ha calado en algo que es un cliché odioso, pero que no me queda más remedio que llamarlo así, que es una mayoría silenciosa. O sea, realmente hay un montón de gente que ante este griterío no se atreve a formular este tipo de cuestiones y no se atreve a ser demasiado entusiasta a la hora de valorar el reformismo de los primeros años de la democracia y en los valores y de señalar los peligros que puede entrañar poner en riesgo todo ese legado, ¿no? Que para mí son peligros muy, muy ciertos. Pero creo, y además eso se refleja en las elecciones, en el voto mayoritario que hay, que en España es a opciones que aunque luego se comporten en el gobierno como se comporten, pero en el programa electoral y con las propuestas que dan, en fin, la gente lo que está votando es otra cosa, y creo que esa mayoría, que solo se expresa cuando vota, no todos los días votando, que se expresa votando, pero no se expresa en los periódicos, no está en la esfera pública. Creo que la esfera pública ahora mismo representa una parte muy chillona, minoritaria y extremadamente politizada de la sociedad española, pero creo que no es representativa de lo que es la mayoría de la sociedad española. Bueno, esto no está respaldado con ningún estudio sociológico, es una sensación a piel de alguien que está dando vueltas por España constantemente y hablando con un montón de gente, ¿no? Esa es mi sensación. Es una sensación que creo que no ha terminado de cuajar ese discurso. Ha cuajado en ciertos ámbitos muy ideologizados, pero no ha calado en la mayoría de la sociedad española. No creo que haya calado. Esa es la sensación. Andrés, ¿los escritores están haciendo propaganda sin darse cuenta? Yo decía al comienzo que la propaganda forma casi parte de la historia de la literatura. Es decir, ¿cuántos grandes escritores hicieron propaganda? Neruda hizo poemas a Stalin. Hablabas del doctor Zhivago. Yo recordaba una cosa interesante. En ese caso, claro, no de manera consciente. Si mal no recuerdo, la CIA, como le prohíben publicar la novela en Rusia, se publica en Italia originalmente, y la CIA hace imprimir la obra de Pasternak en ruso y la distribuye por Europa. Y yo entiendo sin que se supiera ni nadie lo decidiera. Era una cosa que hizo la CIA por su propia cuenta. De modo que el doctor Zhivago no era una historia de amor para ellos, era propaganda pura y dura, ¿no? Y yo veía el otro día, después de mucho tiempo, volví a ver Casablanca. Es una película de pura propaganda política, fantástica. Pero abiertamente financiada por una oficina que así es, para ir a través de Hollywood. Por cierto, inteligentes en aquel momento, eran mejores que ahora. Eran buenos para detectar el talento. El momento ese fantástico en el que Rick, el que gerencia o administra el bar, con la sola mirada le dice a la banda de música que toque la marsellesa. Rick ha dejado de ser el cínico que ha sido durante toda la película y ha pasado a ser un agente moral, digamos. Eso es pura propaganda política, fantástica. ¿Están haciendo propaganda los escritores hoy conscientemente o sin darse cuenta o exagero con eso? Yo creo que siempre hace propaganda. Yo creo que una de las cosas más estremecedoras del Juan de Mairena de Guerra de Antonio Machado es que, bueno, se da cuenta que la retórica de guerra de un bando y de otro acaba siendo muy parecida.
Y el problema es que la retórica se acaba hermanando. Y si tú ves el realismo socialista de la Unión Soviética y ves el equivalente en el arte nazi o italiano, parecen primos hermanos. O sea, les cambias el casco y son exactamente, la expresión es la misma, ¿no? Entonces, la propaganda, el escritor, como insisto, la vida del escritor es una vida, en fin, esforzada, menesterosa muchas veces. Pues, no seas tan coqueto. Se vende. Yo no presumo. Finalmente, no es que se venda, es que está a lo que le manden. Insisto, y a veces no tiene que forzarse mucho, porque piensa lo que piensa el medio. ¿Sabes? Cuando en el franquismo se decía, no, es que la gente, había una censura muy grande. Es verdad que había una censura tremenda, pero el problema fue la autocensura. Tú decías, bueno, es que la dictadura necesita muchos propagandistas y hay muchos, y los escritores básicamente son propagandistas. Bueno, eso es verdad relativamente. Es decir, en la dictadura los que acaban siendo propagandistas acaban muy desprestigiados en la comunidad de escritores. El problema de la censura es la autocensura. Cuando el debate que había en España, cuando el franquismo decía, bueno, la censura fue tremenda, impidió que los escritores escribieran libremente, ahora que va a haber un clima de libertad, van a darse a conocer las obras que durante todo este tiempo los doctores y vagos que se han estado escribiendo. Bueno, básicamente no salió ni un doctor Sivago. Todo lo que se había publicado se publicó durante el franquismo, pero es verdad que había obras que la censura, el censor tachó a muchas de las obras de escritores, de Marcé, de Cela, etc. Cuando llegó el franquismo, si se añadieron esas frases que censuró la censura, no añadieron prácticamente nada a la obra. Hubo casos de poetas, etcétera, que sí, que eran poemas concretos. El número de poemas antifranquistas de Blas de Otero es muy reducido en comparación con toda su obra, que también se publicó. El problema no es tanto la censura a veces en el escritor como la autocensura. Y esa autocensura se ejerce ahora de la misma manera. Cuando tú decías antes, Sergio, bueno, es que los escritores a veces se desentienden, están aburridos de este debate, no quieren intervenir. Bueno, ¿por qué no quieren intervenir? Es decir, yo insisto, hoy habrá una gala de los Goya que están todos aplaudiendo lo que tienen que aplaudir sin verla, ¿eh? Fíjate hasta qué punto soy prejuicioso. A lo mejor mañana me tengo que desdecir como de lo de la Constitución, pero no lo creo. Porque el escritor sí tiene un instinto de supervivencia y sabe dónde está el poder. Y sabe que el poder le quita y le pone. Y le da y le facilita la vida o no. Y le da un premio y no le da un premio. Y le lleva a unos cátedras para que hable y todo eso es poco dinero además. O sea, si al final todo esto es de muy poco dinero, pero le permitirá vivir o no vivir, tener su prestigio, tener sus periódicos, es decir, que te contraten en un periódico, que no. Es decir, es todo muy pequeño y muy modesto, pero es la vida de un escritor en general, ¿no? Andrés, yo no dejaría, como creo que dejas entrever, que todo propagandista es un cínico y que está poniéndose al servicio del discurso al que se somete por puro interés maquiavélico. Yo he conocido, y creo que la mayoría de los propagandistas que he conocido y de escritores que ponen su obra literaria, no solo su parte de activismo periodista, al servicio de un proyecto político, de una corriente o de unas siglas, yo he conocido a gente que lo hace por convicción. Es decir, que están convencidos de que no hay cinismo. Es decir, yo creo que es un error evidente, pero no hay cinismo. Claro, ellos creen que forman parte de ese proyecto y se ponen a su servicio. Donde lo hacen. Es un propagandismo sincero. Sí, donde no hay cinismo casi nunca es en el escritor que está contra el poder. Y por eso, contra el poder porque sería además de tontos.
Es decir, el cinismo solo se produce con el poder. Sí. Pero con el que está en contra del poder, al contrario, hay valentía, hay no... A lo mejor, no, claro, no, que te quedas solo. Te quedas solo, juegas. Ahora, Andrés, me has hecho recordar que Antonio Gramsci hablaba del intelectual orgánico. En su caso, claro, hablaba más del intelectual que formaba parte del engranaje del poder, que estaba dentro del poder. Pero me pregunto si hay todavía la figura bueno, el PRI mexicano fue fantástico en eso, para instrumentalizar al mundo de la literatura y el mundo del arte. Los muralistas mexicanos, fantásticos pintores, estaban al servicio de la revolución y el PRI mexicano pagaba escritores para que hagan oposición moderada al PRI para poder decir hay oposición. Pero el intelectual orgánico ya no existe realmente, ¿no? Es decir, es más, como decía Sergio, es más una convicción. Tú te pones al servicio de algo por convicción, pero no eres parte del poder. Eres un propagandista, quizá, pero ya no hay esa figura. Es la figura del intelectual. ¿Tú crees que forma no? parte? Te lo pregunto. No, yo creo que sí. ¿Que sí? Absolutamente. ¿El intelectual orgánico existe todavía? Vamos, en Europa, en España, me En refiero. España, en Europa, en América, donde hay poder hay órganos, y donde hay órganos hay orgánicos. Vamos, esto es una cosa evidente. Donde hay dinero hay gente que dice yo quiero el dinero, yo quiero el cargo, yo quiero el premio, yo quiero la medalla, yo quiero el sueldo, por supuesto. Pero vamos, esto es más viejo que Adán. Vamos, no es que... ¿Estás de acuerdo, Sergio? Sí, claro, puede ser más sutil, sí, es evidente. Quiero decir, las estructuras de poder tienen su aparato al lado, puede ser más sutil, puede ser más informal, puede ser más grosero, puede ser más sólido, pero sí, evidentemente, todos intentan intentan ganarse además el favor, quizá de forma muy sutil o de forma menos grosera, según el talante del poderoso de turno. Pero sí, todo el mundo quiere allegarse a gente con influencia, o sea, al mundo cultural. Todo el mundo quiere allegarse a él y seducirlo, eso es evidente. Existe y existen gente afines al poder siempre. Decir, aunque sea de forma muy informal, quiero decir, pero en todas partes existe, quizá no con la grosería de lo que hacía el PRI en México, o la sofisticación y el refinamiento, porque... Sí, claro. Pero fíjate, yo quería, hablando de propaganda y contrapropaganda, sí que no quería dejar de mencionar un libro que va a salir la semana que viene y que para mí es un pequeño acontecimiento en España, porque es la recuperación de uno de los textos fundamentales sobre la Guerra Civil Española, que llevaba muchos años sin estar disponible en español, estaba descatalogado, estaba inencontrable, que es el libro de George Bernanos, Los grandes cementerios bajo la luna. No me digas. Claro, lo saca Pepitas de Calabaza el miércoles. Y es un libro que en Francia, si estuviéramos en Francia, no haría falta hablar de él, porque todo el mundo lo conocería. Que el próximo artículo mío va de pues lo tienes, pídeselo a Julián, que te lo va a... Le has dado tema. No, es que... Con traducción nueva, además, o sea, todo bien. Sí, es importante, ¿no? Es que se acaba de publicar, y por eso yo he escrito una cosa sobre los dos, se acaba de publicar las páginas de Simone Weil de la Guerra Civil Española, que son el pendant con el libro de Bernanos. Y hay una novela reciente de Adrián Bosch, un escritor francés que junta la historia de Weil y la historia de Bernanos. Os cuento muy brevemente lo que es este libro, que en Francia es muy conocido y está en todas las librerías y los escolares lo conocen. George Bernanos es un escritor católico, un escritor muy reaccionario, muy de derechas, de muchísimo éxito. En el año 36 escribió Diario de un cura rural, una de las novelas de más éxito del siglo XX en Francia, y se ha retirado a Mallorca a vivir con su familia, y ahí le sorprende la guerra civil. Y entonces, en un primer momento, él se entusiasma mucho. Él milita en Falange, su hijo milita en Falange. No, él no milita en Falange. No, su hijo. Pero vamos, él está en los círculos falangistas, en los 500 falangistas que dice que hay en la isla, y tiene un entusiasmo enorme a favor del alzamiento, porque además ha recibido las noticias de los asesinatos de religiosos en Barcelona y en la península, entonces dice, vamos a darles duro. Pero enseguida empieza a ver cómo es la represión, enseguida empieza a ver cómo se organiza sistemáticamente y cómo, con la connivencia del clero y del obispado de Mallorca, pues está ejerciendo una represión que a él le horroriza, le espanta, le paraliza por todo. Porque Bernanos, ante todo, más que católico y más que profalangista, más que reaccionario, más que monárquico legitimista, es una buena persona, es un tío decente. Entonces, aquello le provoca un shock enorme, y entonces escribe este libro
durante todo el año 37, de denuncia de todo lo que ha ocurrido, de denuncia de la imposición de un régimen totalitario, de una represión atroz, y una reflexión también anti-hitleriana, anti-mussoliniana, sin renegar nunca de su propia posición ideológica. Quiero decir, es un libro que es fascinante, porque es un libro que está escrito contra los obispos y contra el Papa, diciéndoles: no puede ser que seáis cómplices de esta basura, ¿cómo podéis ser de los míos? Bueno, y esto a Bernanos lo que le provoca es una enorme soledad, porque evidentemente es un testimonio muy valioso que la izquierda usa como prueba de la represión que se está dando ahí. Y claro, la izquierda para Bernanos es algo también que no quiere ir con ellos a ningún sitio, ¿no? Y se queda absolutamente solo. Se queda tildado de traidor por unos y tildado de figura casi folclórica por otros, hasta que lo rescata Camus, ¿no? que Albert Camus, claro, sí que lo considera una figura moral enorme. Y entonces, ¿cuál es la ecuanimidad? Pues la ecuanimidad es hablar del caso de Bernanos y hablar del caso de Simone Weil. Simone Weil, francesa, judía, 29 años. Caso paralelo. 29 años, que viene a Barcelona a luchar en las filas de... Columna Durruti, ¿no? En la columna Durruti, que va a Aragón. Y entonces ella, lo mismo, ella es entusiasta del ideal revolucionario y empieza a ver los crímenes, asesinatos que hay en todos los territorios, todos los pueblos donde va pasando su columna, cómo asesinan a jóvenes, cómo asesinan también a curas, cómo asesinan a caciques. Y entonces ella, horrorizada del asunto, dice: no, yo con estos no quiero saber nada, y se va. Y sus textos no se publican. Ella luego, inmediatamente cuando sale el libro de Bernanos, se queda impresionadísima y, no siendo nadie, le escribe una carta que no le manda, porque Simón, al contrario que Bernanos, es muy conocido, es muy famoso. Él había hecho el Diálogo de Carmelitas, el diario de cura rural, que habían sido hiper-bestseller en Francia. En cambio, la pobre Simone Weil no era nadie, era más que una judía que se convertiría luego, por cierto, al catolicismo. Hoy, en la actualidad, Bernanos, literariamente, prácticamente en Francia no es nadie. Y no, pero Los grandes cementerios bajo la luna está en todas las librerías. Sí, pero él digo como escritor. Él digo como escritor. Bueno, el libro de Bernanos... Lo habrá de un escritor mayúsculo, ¿eh? Es decir, Los grandes cementerios es un librazo, ¿eh? Sí, yo acabo de leerlo. Acabo de leerlo. Y su francés, yo entiendo además que hay una cosa... Su francés está muy contagiado, por cierto, del francés de Céline, porque lo que es los cementerios, los grandes cementerios, es un panfleto, o sea, escrito exactamente como Bagatelle pour un massacre, como todos los libros de Céline de ese momento. Él lo cita. En el libro cita 2 o 3 veces a Céline porque le impresiona esa manera contundente de contar que cuenta también Bernanos. No, pero al final Simone Weil no tiene nada que ver con esa fama, es una autora desconocida. Hoy, como autora, Simone Weil es mucho más importante desde el punto de vista de la filosofía y desde el punto de vista de las religiones que Bernanos, vamos, indiscutiblemente. Hay cátedra Simone Weil en todo el mundo, hay un enorme número de personas que la estudian, que la reeditan, etc. ¿Qué dice Simone Weil que no dice Bernanos? Porque Bernanos cuenta las masacres de los falangistas, que son atroces, los crímenes, le repugnan la manera de cómo los llevan a cabo. Lo que diferencia a Bernanos de Simone Weil es que Simone Weil, que ve esto, dice: yo personalmente soy responsable de estos crímenes. Bernanos no dice eso. Bernanos lo expone, le repugna, pero él no dice en ningún momento: me siento responsable de estos crímenes. Estos crímenes no son míos. Es más, me han hecho renegar de esto. Pero es que a Simone Weil le hace renegar, por un lado, de los crímenes y, por otro lado, de la ideología que tenía hasta ese momento, ¿no? Entonces, esa es la diferencia. Entonces, ¿la ecuanimidad cuál es? La ecuanimidad es hablar de las dos cosas. Porque si no se habla de las dos cosas, estamos haciendo trampa. El tiempo nos ha vencido. Quiero una última pregunta, les ruego una respuesta breve porque me interesa la opinión de los dos sobre el tema de las redes sociales. Empoli, el autor es un libro que no ha tenido tanta repercusión en España, lo ha tenido muchísimo en Francia y en Italia, El mago del Kremlin, que es una novela interesante.
Decía el otro día sobre las redes sociales algo así como, bueno, decía el escritor ingresa en la cabeza del lector durante unas horas, unos días, y logra momentáneamente ser algo así como un antídoto contra esas burbujas de la información que verdaderas o falsas, digamos, confirman nuestros prejuicios finalmente. Las redes es un mundo que lo único que hace es confirmar nuestros prejuicios. Por eso es tan poco, en fin, son tan poco esclarecedoras y tan poco iluminadoras y qué sé yo. Una breve opinión sobre el tema de las redes. Es decir, ¿nos hacen más libres o menos libres, en este caso, como escritores? Bueno, yo como persona humana, no solo como escritor, lo que me hace menos libre porque me genera una adicción, me genera un problema que intento controlar en la medida de lo posible y creo que fracaso bastante. Sí, yo creo que las redes, y muy en especial Twitter, sacan lo peor de mí mismo. O sea, a mí... puede parecer divertida la discusión, puede parecer en un momento dado que en fin, si te gusta como a mí, que me gusta discutir y me gusta el debate, me gusta charlar y me gusta incluso subir de tono y en fin, lo jocoso y el ingenio, tiene un momento divertido, pero que enseguida revela un lado siniestro porque ves que la discusión no es posible. Es decir, lo que tú crees que puede abrir un espacio de debate, en realidad está viciado. En realidad no hay posibilidad de debate alguno y es una herramienta que está concebida para crear una adicción, para estar enganchado todo el rato a la pantalla, y para eso tiene que crear un estado de excitación continua, dándote unos impulsos que distorsionan por completo cualquier tipo de discusión racional, ¿no? Entonces, para mí son algo nefasto que ha pasado y lo digo como usuario, ¿eh? Yo uso redes de ancianos, que son Twitter y Facebook, no uso las redes de los jóvenes, las de Instagram y tal, pero sí. Andrés, la última palabra por esto. Bueno, a mí soy recientísimo usuario de Twitter porque mi mujer me hizo de esto y yo ahí cuelgo mis artículos, prácticamente no retuiteo nada, no entro en nada. Estoy con Sergio, que crispa mucho, recuerda una discusión que presenció Ramón Gaya, al que ha citado antes, cuando llegó por primera vez a Madrid al Ateneo y estaba en ese momento Valle Inclán, con sus barbas y tal, discutiendo acaloradísimamente con otro. Y estaban los dos como un Twitter lanzándose, y hasta que en un momento determinado Valle Inclán le dijo al otro: eso que usted me va a decir es mentira. Pues yo creo que eso es lo que es Twitter. Es que antes que empieces a hablar ya te están diciendo: eso que usted me va a decir es mentira. Bueno, yo entiendo que así como las redes son tremendas, yo soy un gran partidario del móvil, de buscar datos, de buscar en YouTube cosas, en eso no sé, es tan enriquecedor. Sí, y buscar la ecuanimidad. Es decir, si no, digamos, llevaremos el asunto a mayor crispación y a mayor inentendimiento, ¿no? Muy bien. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. 1.000.000 de gracias. Gracias.